At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability, ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Buenas noches, queridos amigos de Paranormalia Podcast. Esta noche vamos a iniciar una búsqueda a través de los anales del tiempo para hablarles del Sancta Sanctorum de los objetos de poder. Un objeto que ha cautivado la imaginación de muchas culturas y de muchos pueblos. Esta noche les vamos a hablar de la mesa del rey Salomón. La mesa, poder divino y misterio oculto. Jerusalén, alrededor del 1010 a.C. Salomón fue el 10º hijo del rey David y el segundo hijo de Betsabé. Aunque no era el hijo mayor, fue elegido por David para sucederlo como rey de Israel. Su ascenso al trono no estuvo libre de conflictos, pues su hermano Adonías también quería ser rey, pero con el apoyo del profeta Natán y de su madre Betsabé, hacia el año 970 a.C., Salomón fue coronado. Uno de los episodios más famosos de su vida ocurrió poco después de su coronación. Según la Biblia, Salomón tuvo un sueño en el que Dios le ofreció lo que deseara. Salomón pidió sabiduría para gobernar bien a su pueblo. Dios quedó tan complacido con su petición que no solo le concedió sabiduría, sino también riqueza y honor. Una muestra de su sabiduría es el famoso juicio entre las dos mujeres que reclamaban ser las madres legítimas de un mismo bebé. Salomón, con una solución astuta, sugirió dividir al niño en dos, y gracias a la reacción de las mujeres descubrió quién era la verdadera madre. Salomón es conocido por su inmensa riqueza y su habilidad política. Durante su reinado, Israel vivió un periodo de gran prosperidad y estabilidad. Fue un maestro de la diplomacia, estableciendo alianzas con otras naciones, especialmente a través de matrimonios con princesas extranjeras. Salomón tenía fama no solo por su sabiduría, sino también por su amor por el conocimiento, la arquitectura y las artes. Escribió varios libros y se dice que dominaba a los demonios. Sin embargo, su vida personal fue controvertida. Tuvo muchas mujeres, se dice que 700 esposas y 300 concubinas, muchas de ellas extranjeras. Estas relaciones llevaron a la introducción de prácticas religiosas ajenas al culto de Yahvé, lo que generó críticas en la narrativa bíblica. Hacia el final de su vida, Salomón se apartó de Dios debido a la influencia de sus esposas extranjeras y permitió la idolatría en el reino. Cuando Salomón murió, su hijo Roboam heredó el trono, pero su falta de tacto político causó una rebelión. Así, el reino de Israel se dividió en dos,
el Reino del Norte y el Reino del Sur. La figura de Salomón ha trascendido en el ámbito religioso. En la tradición judía, cristiana y musulmana se le considera un símbolo de sabiduría y justicia. En la tradición islámica, Salomón también es conocido por su capacidad para comunicarse con los animales y controlar a los genios y demonios. También hay leyendas como la del anillo de Salomón, que supuestamente le daba poderes mágicos, o la conexión con la reina de Saba, quien visitó su corte para comprobar su sabiduría y, según algunas versiones, tuvo un hijo con él. La historia de Salomón es una mezcla de hechos históricos, leyendas y simbolismos. Pero, ¿qué es la mesa del rey Salomón? La mesa del rey Salomón es un objeto legendario que ha capturado la imaginación de muchas culturas y tradiciones. Se describe como un artefacto lleno de misterio vinculado al sabio y al poderoso rey Salomón. La mesa del rey Salomón era un objeto de gran riqueza y simbolismo. Se decía que estaba hecha de oro puro y decorada con piedras preciosas y símbolos sagrados. Algunos relatos afirman que la mesa tenía inscrita la sabiduría divina, con textos o inscripciones que contenían los secretos del universo, fórmulas mágicas o la palabra de Dios. Se cree que la mesa habría sido utilizada por Salomón en sus rituales religiosos, juicios o actos de sabiduría, siendo un objeto central en su reinado. Existen diferentes versiones y tradiciones sobre la mesa, dependiendo de la cultura o de la fuente. La mesa se asocia al Templo de Salomón en Jerusalén, donde pudo haber estado situada junto al Arca de la Alianza. Algunos incluso la vinculan con los objetos sagrados usados en los rituales religiosos del pueblo de Israel. Según algunas versiones místicas, la mesa tenía propiedades sobrenaturales, como revelar la verdad o mostrar el futuro. La mesa en el Islam. En el Islam, el rey Salomón es conocido como un profeta y un gobernante con poderes dados por Dios, incluidos la comunicación con animales y espíritus. Algunas leyendas sugieren que la mesa tenía un propósito especial en sus actos de gobierno o en su sabiduría divina. Las leyendas medievales y el Grial. Durante la Edad Media, la mesa del rey Salomón fue asociada con historias artúricas y el Santo Grial. Algunas versiones dicen que la mesa fue llevada a Europa y formó parte del linaje de reliquias que los caballeros buscaban. ¿Cómo se llaman esos caballeros que buscan la mesa redonda en toda Europa? Los Reinaldos de Montalbán. Ojo. Las leyendas españolas. En la tradición española, particularmente en el medievo, se hablaba de la mesa de Salomón como un objeto escondido en la península ibérica, posiblemente traído por los visigodos después de saquear Roma en el siglo V. Según esta versión, se decía que la mesa contenía los secretos del universo y estaba escondida en lugares como en Toledo, en cuevas o túneles secretos, que se vinculan con la rica tradición de la ciudad como centro de magia y conocimiento. El tesoro o parte de los tesoros visigodos están en los montes de Toledo, en vestigios godos, a 2 leguas, muy cerca de donde estamos. O sea, aquí se buscó el tesoro godo. En muchas interpretaciones, no se trata tanto de un objeto físico, sino un artefacto misterioso que representa el acceso a conocimientos superiores y la conexión entre lo humano y lo divino. Aunque no hay pruebas de que la mesa del rey Salomón haya existido realmente, su leyenda sigue viva. En muchas culturas, lugares como Toledo, el Monte del Templo en Jerusalén y sitios relacionados con los visigodos o la tradición etíope se han asociado con su panadero. No hay evidencia arqueológica que confirme la existencia de la mesa del rey Salomón. Es probable que sea un mito o una tradición simbólica creada en torno a la figura de Salomón, quien ya de por sí está rodeado de numerosas leyendas. Sin embargo, su historia ha inspirado a muchos buscadores de tesoros, historiadores y escritores a lo largo de los siglos, manteniendo vivo su misterio. ¿Dónde está ahora la mesa del rey Salomón?
La mesa del rey Salomón es un objeto rodeado de misterio y leyenda, y su paradero actual, si es que alguna vez existió realmente, es desconocido. Sin embargo, existen varias teorías y mitos sobre dónde podría estar. Ninguna de estas ha sido confirmada, pero han alimentado la imaginación de buscadores de tesoros, historiadores y aventureros. La mesa en España, el misterio visigodo. Una de las leyendas más populares sitúa a la mesa del rey Salomón en España. Según esta teoría, durante el saqueo de Roma en el año 410 después de Cristo, los visigodos, liderados por Alarico I, tomaron consigo un gran botín que incluía supuestamente reliquias sagradas como la mesa de Salomón. Los visigodos habrían llevado la mesa a su capital en Hispania, Toledo, que se convirtió en el centro de su reino. Más tarde, cuando los musulmanes conquistaron la península en el siglo VIII, se dice que la mesa fue escondida en alguna cueva o túnel secreto de Toledo. ¿Llegaron a encontrar esa mesa de Salomón y esos tesoros? No se sabe, pero esa hipótesis quizás sí abunda en que, no sé si os acordáis de la cueva de Sopeña, unas profecías que hubo de Lucrecia de León que decía que iban a invadir España los turcos, los hugonotes, y que en una cueva se tenían que esconder por determinadas personas y los que iban. En fin, hay una profecía ligada a esa cueva. Algunas versiones mencionan que la mesa podría estar en los túneles subterráneos de Toledo, junto con otros objetos místicos. Esa es una de las hipótesis que yo creo que es la más probable. La otra, que se hubiera quedado en Toledo, en el interior de cualquier subterráneo de Toledo. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que es una red de galerías interconectadas, donde además, cuando vienen el clan que va ganando, los árabes con el clan godo que va ganando la batalla, obviamente, ¿quién dice que le abre las puertas a ese clan? Los judíos. Los judíos salían porque habían sido muy reprimidos con leyes antisemitas por parte de los reyes godos, y salían con los que van ganando la batalla, y de hecho fueron los últimos que abrieron las puertas. Si alguien sabía qué significación tenía una mesa de esas características, son los propios judíos. ¿Por qué? Porque la comunidad judía de Toledo, y por ende de toda España, de Sefarad, no es una comunidad cualquiera. Son de la tribu de Benjamín y Judá, del segundo y tercer recinto del templo, es decir, los sacrosantos custodios de la mesa de Salomón. Otra teoría sugiere que la mesa del rey Salomón nunca salió de Jerusalén. Se habría guardado junto al Arca de la Alianza, en el Templo de Salomón. Cuando Babilonia destruyó el templo en el año 586 a.C., la mesa pudo haber sido saqueada y llevada a Babilonia, desapareciendo después en el tiempo. Otra posibilidad es que la mesa esté escondida en túneles subterráneos bajo el monte del Templo de Jerusalén, donde muchos creen que también se encuentra el Arca de la Alianza. Según algunas tradiciones etíopes, la mesa podría haber sido llevada a Etiopía, junto con otras reliquias del Templo de Salomón. Esta teoría se relaciona con la leyenda de la reina de Saba, quien habría tenido un hijo con Salomón, y su descendencia habría llevado objetos sagrados a África. Algunas fuentes conectan esta leyenda con la iglesia de Santa María de Sion, donde supuestamente también se custodia el Arca de la Alianza. Otra posibilidad es que la mesa del rey Salomón fuera saqueada por los romanos cuando destruyeron el segundo templo, en el año 70 después de Cristo, bajo el mando del general Tito. En esta teoría, la mesa, junto con otros tesoros del templo, habría sido llevada a Roma y exhibida en el Templo de la Paz. Posteriormente, podría haber sido saqueada por los visigodos o perdida en los conflictos que llevaron a la caída del Imperio Romano. En las interpretaciones más místicas, la mesa no sería un objeto físico, sino un artefacto espiritual mágico vinculado a los secretos del universo y la sabiduría divina.
Según esta visión, la mesa podría estar en una dimensión espiritual, accesible solo a quienes tienen la sabiduría y la pureza para encontrarla. ¿Por qué el profesor García Moreno, la mayor autoridad del mundo académico visigodo, y José Ignacio Carmona, un loco del esoterismo, defiende que es muy probable que esté aquí la Mesa de Salomón? Puede ser aquí, en de iglesia Santa María de Melque, llamado el Escorial Visigodo, puede ser en Guarrafar, donde obviamente aparece un tesoro de origen visigodo que Sinderedo, el metropolitano, lo esconde, se va a Roma y desaparece. Con el secreto se va, o sea, el secreto se va con Sinderedo. Pero ¿por qué se hizo la mesa del rey Salomón? Yo aventuro que una de las funciones, aparte de la mesa de los panes de las primicias, una de las funciones era el levantar un horóscopo, como dice Flavio Josefo, que se relaciona con los ciclos zodiacales. Esa era la verdadera función de la Mesa de Salomón. La mesa del rey Salomón, según las tradiciones y leyendas, no tiene una mención explícita en la Biblia, pero su origen está rodeado de simbolismo y misterio. Quien más sabía, ya en tiempos más futuros, sobre la Mesa de Salomón, era la corte de Felipe II. Felipe II no es ese rey tampoco oscurantista que nos han pintado, no, sí, es verdad que era muy religioso, el que levantó el Escorial. Él se rodeó, tenía la biblioteca más importante de la época, era un bibliófilo. No solamente se rodeaba de reliquias, sus prefectores cuando era joven eran alquimistas, era el famoso círculo arquitecto Herrera, era Arias Montano, o sea, eran totalmente heterodoxos, gente que sabía muchísimo de muchos temas, y entre ellos el tema de la Mesa de Salomón y el valor simbólico del tesoro godo. Dato muy importante, Felipe II, 1570 y algo, hay una visita a Toledo de la corte que se alojan en lo que es hoy el Alcázar. El arquitecto Herrera hace de aposentador del rey, a todos los nobles los ubica. ¿Y qué hacen? ¿Qué extraña cosa hacen? Se van a buscar en tumbas, levantan tumbas de antiguos reyes godos. ¿Qué estaban buscando? Estaban buscando probablemente ya esos objetos sagrados. Una teoría común es que Salomón habría creado la mesa como un objeto sagrado para el templo de Jerusalén, que él mandó construir como la morada de Dios en la tierra. La mesa podría haber tenido un propósito ceremonial y religioso, como ser un lugar para los sacrificios y ofrendas sagradas, y simbolizar el pacto de Dios con Israel, al igual que otros elementos del templo, como el Arca de la Alianza. Salomón es conocido por su sabiduría, riqueza y poder. La mesa podría haber sido un símbolo de su capacidad para crear maravillas arquitectónicas y artísticas, que demostraran su grandeza como rey. Su papel como mediador entre Dios y los hombres, reflejando un objeto lleno de sabiduría divina, en el que quizás inscribió conocimientos secretos, leyes o símbolos relacionados con la comprensión del universo. La mesa de Salomón a menudo se vincula con su sabiduría en el gobierno y la justicia. Según esta interpretación, la mesa pudo haber servido como el lugar donde Salomón impartía justicia y resolvía sus disputas, como el famoso caso de las dos mujeres que reclamaban al mismo bebé, o como símbolo de orden y ley, representando el trono celestial y su misión divina como gobernante. En estas tradiciones, la mesa no solo era un objeto físico, sino también una herramienta espiritual o simbólica que ayudaba a Salomón a discernir la verdad y a tomar decisiones justas. Otra interpretación, especialmente en tradiciones místicas y esotéricas, es que Salomón habría creado la mesa para guardar y proteger conocimientos sagrados. Según estas teorías, la mesa podría haber tenido inscripciones en hebreo antiguo o símbolos que contenían los secretos de la creación, revelados a Salomón por Dios. También pudo haber servido como un medio para enseñar o transmitir estos secretos a sus sucesores o a los sacerdotes del templo. Algunas versiones incluso afirman que la mesa era un objeto mágico que otorgaba sabiduría y poder a quienes podían entender sus misterios.
En última instancia, como en el caso del templo, Salomón pudo haber hecho la mesa para glorificar a Dios. Era una forma tangible de mostrar su devoción y agradecimiento por la sabiduría, riqueza y el poder que había sido recibido. La mesa, llena de riqueza y belleza, habría sido un reflejo de la grandeza y santidad de Dios. Y para finalizar, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué relación tiene la mesa del rey Salomón con el Arca de la Alianza? Aunque la mesa y el arca son objetos distintos, ambos están vinculados al Templo de Jerusalén y comparten un propósito espiritual y simbólico dentro de las tradiciones bíblicas y místicas. Tanto la mesa del rey Salomón como el Arca de la Alianza eran piezas centrales del culto en el Templo de Jerusalén, que Salomón construyó como morada de Dios en la tierra. Era el objeto más sagrado del templo y estaba situado en el lugar santísimo, la parte más interna y exclusiva del templo. Se considera el trono de Dios en la tierra y contenía las tablas de la ley de los 10 mandamientos, la vara de Aarón y un recipiente con maná. Esta mesa tenía la función de sostener los panes de la proposición, un símbolo del pacto entre Dios e Israel. Ambos objetos servían para recordar la presencia de Dios y su pacto con el pueblo. En tradiciones místicas, la mesa del rey Salomón y el Arca de la Alianza están profundamente conectadas en términos simbólicos. Algunos textos esotéricos sugieren que ambos objetos contenían la sabiduría divina o el secreto del universo. El arca, al portar las tablas de la ley, representaba el conocimiento de Dios dado a la humanidad, mientras que la mesa podría haber sido un vehículo para comprender esa sabiduría. La mesa era desmontable. Primera vez que la mayoría de la gente lo va a oír. Según la Misná, las fuentes orales judías, la mesa era desmontable. En este sentido, ambos objetos se consideran herramientas para mediar entre lo humano y lo divino. Y también nos encontramos las leyendas de su destino común. En las leyendas medievales y posteriores, tanto la mesa como el arca comparten destinos misteriosos. Algunas teorías sugieren que ambos objetos habrían sido saqueados durante la destrucción del primer pueblo por los babilonios, en el 586 a.C. Sin embargo, otros relatos afirman que fueron escondidos juntos en lugares secretos como en túneles subterráneos en el monte del Templo de Jerusalén. Incluso en la tradición de los caballeros templarios y otras órdenes medievales se especulaba que ambos objetos estaban relacionados. Según la Biblia y la tradición cristiana, el arca contenía las tablas de la ley, los 10 mandamientos, y era el objeto más sagrado para el pueblo de Israel. Sin embargo, desapareció tras la destrucción del primer templo de Jerusalén por los babilonios, en el año 586 a.C. También podría estar oculta en Jerusalén o en el monte del templo. Una teoría muy popular sostiene que el arca nunca salió de Jerusalén y fue escondida por los sacerdotes antes de la destrucción del primer templo. Según esta hipótesis, el arca estaría enterrada en túneles o cámaras secretas bajo el monte del templo, el lugar donde se encontraba el templo construido por Salomón. Algunos arqueólogos e investigadores han intentado explorar estos túneles, pero las excavaciones están restringidas debido a la sensibilidad política y religiosa del lugar. Una de las teorías más fascinantes afirma que el arca fue llevada a Etiopía por el hijo del rey Salomón y la reina de Saba, Menelik I. Según la tradición etíope, Menelik habría llevado el arca al país tras visitar a su padre en Jerusalén. Actualmente, la iglesia de Santa María de Sion, en Aksum, Etiopía, afirma custodiar el arca. Solo un monje conocido como el guardián del arca tiene acceso a esta reliquia, por lo que su autenticidad no ha podido aún ser verificada. Pero eso es ya otra historia.
Y hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Esperamos que nuestro contenido haya sido de su agrado y, como no, agradecemos al equipo de producción todo su trabajo y, por supuesto, reiteramos las gracias a todos ustedes por su interés. Hasta el programa que viene, amigos. Hasta entonces y aún después, que sean ustedes muy felices. With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu.